En un principio no tenía planeado hablar de esta película, porque tampoco tenía planeado verla, pero al final sí la vi. Estando al tanto de todas las críticas negativas de la película, pensé que tal vez había algo interesante que se pudiera rescatar de ella. Pero bueno, a ver, vamos a analizarlo. El diseño de escenarios es impresionante y se luce, es lo primero que voy a decir. Las ciudades depredadoras son muy imponentes. Realmente hacen muestra de lo que significan, más que nada cuando se enfrentan una contra la otra. Aunque esto solamente pasa al principio de la película, pero no importa. También muchos de los escenarios en general, desde las naves, aeroplanos hasta la zona dentro de la ciudad, todo el diseño de escenarios y los efectos especiales realmente te meten bastante en este mundo, aunque se pueden llegar a sentir bastante monótonos pasada un rato la película. El planteamiento es algo bizarro, ya que combinan un mundo estilo postapocalíptico pero tecnológico, como una cacería de ciudades contra otras, como si estuviéramos viendo en un principio una película más de piratas, pero dentro de todo la premisa de que todo se quebró y por eso tienen que ir en ciudades motorizadas, por la manera en que te muestra cómo sobrevive la gente en estas ciudades, te la llegas a creer de alguna forma. Realmente la idea por sí misma tiene material para explotar. Hablando de los personajes, son muy arquetipos. Desde el principio te presentan buenos muy buenos y malos muy malos, y no pasa mucho más de ahí. Aunque debo admitir que el villano, Valentine, me gustó la manera en que lo presentan como alguien que sabe de lo que habla, que el hecho de que haya venido de la clase baja a una más alta le da un sentido al personaje para hacer lo que hace. Y en cuanto a los dos protagonistas, es un poco la típica relación de odio y cómo se terminan por llevar bien, que no es mala pero tampoco es buena, es bastante meh. Los personajes no los siento tan de cartón como en otras películas de este mismo estilo, como lo es Divergente por ejemplo, aunque sí pierden gracia con la dirección de la película, ya que la manera en que te presentan la historia de los personajes, sus motivaciones, sus planes, no es para nada interesante. Este tipo de cosas las sabemos a través de literalmente monólogos que se dicen los unos a los otros. No lo vamos descubriendo a medida que pasa la película. Es como que no se siente natural el desarrollo de los personajes. Además, la manera en que te dan esta información es muy random. A veces te lo dicen en diálogos o de la nada te tiran un flashback. No lo hacen de una manera en que el espectador pueda disfrutar la historia y que no se pierda en el camino. En cuanto a la historia como tal, la película tiene ciertas conveniencias. Por ejemplo, la escena donde Valentine tira al pibe. Qué suerte que él ha llegado antes que los guardias y su hija, y justo después de que Esther se haya tirado con el tiempo justo para decirle al pibe que Valentine mató a su madre. Ahí empuja al pibe y justo después de eso llegan los guardias, y si la casualidad no fuera más grande, el amigo del pibe que nos presentaron 5 minutos antes justo se dio que estaba escondido para presenciarlo. Además, los dos sobreviven con pocos rasguños a una caída que tendría que haberlo dejado hechos paté. Un problema con la película también es que hay bastante sobreexposición de diálogos. Al principio tiene sentido porque te presentan algunas cosas del mundo, pero llega un punto donde es información tras información tras información. Un ejemplo sería cuando Valentine le dijo a la hija que nadie lo iba a detener de completar su objetivo, y justo se dio la casualidad que mencionó el nombre de alguien que no tenía que mencionar, y ese tipo de cosas es únicamente para que el otro personaje se ponga a investigar sobre ello. E igual lo más irónico es que esta trama donde la hija descubre la verdad sobre su padre dura 3 escenas y no va a ningún lado. En cuanto a los villanos, entiendo la búsqueda de venganza de nuestro protagonista y que el otro por una serie de eventos la termina acompañando. Pero lo que no entiendo es por qué le dan una importancia tan grande a ella como si fuera la mayor amenaza del mundo. Entiendo que la tengan que eliminar, pero vamos arriba. Y aún así esto queda de lado más adelante. También el tema del esqueleto monstruo que quiere matar a Esther. Qué casualidad que un monstruo superpoderoso maníaco quiera matarla para que Valentine lo libere. Además, nunca queda muy claro su odio extremo hacia Esther. La excusa que pusieron es demasiado estúpida. En teoría el personaje no tiene sentimientos, pero luego la quiere ir a destruir porque al final no quiso volverse como él. Y encima lo hacen el típico super robot que puede atravesar distancias rapidísimo, pero cuando se encuentra con los protagonistas camina como Terminator. Es otra subtrama que queda muy al aire en la película. Lo más triste de todo esto es que aunque no es la trama más ambiciosa o interesante del planeta, y no sé la verdad todas las diferencias con el libro, aunque me dieron ganas de leerlo, que aunque sea la típica historia de los adolescentes que van en contra del gobernante malo muy malo, la premisa es interesante y los conceptos de su mundo también lo son. Pero en vez de hacer una simple y entretenida película con conceptos interesantes, les terminó quedando una película con muy lindos efectos, dos protagonistas con potencial, pero que sus relaciones y sus interacciones muchas son a base de monólogos donde te cuentan toda su vida, subtramas que no llegan a ningún lado, un montón de información que tratean una atrás de la otra para que al final muchas de las cosas no queden bien explicadas, y lo peor es que aún con todo
los primeros 40 minutos de película, donde eran solo los dos protagonistas contra el mundo, estaba algo entretenido, porque te daba interés en qué iban a hacer después. Pero después apareció la mina con los lentes que conocía a la madre y lo llevó a una especie de resistencia, y ahí todo el aire de aventura se fue al traste. Mi puntuación es un 3 de 10.